pueden obtener una captura de su boleta de inscripción, indicando el paralelo, donde están los datos de paralelo y sus datos, más su número de celular. Me envían un mensaje al WhatsApp personal y yo voy a adicionar al grupo. Puede ver, ¿no? Puede existir que por X o Z razón, tal vez alguno de ustedes no está registrado sus datos correctamente. Entonces, esa sería la única forma que yo veo para eh, solucionar este problema, ¿no? De que sus datos de teléfono móvil no estén asignados correctamente. Entonces, yo también voy a revisar, digamos que uno de sus compañeros, Oscar Lozaquenta, digamos como ejemplo, ¿no? No aparece en el grupo oficial y me envía un mensaje, me dice, yo estoy inscrito en su paralelo, yo voy a revisar sus datos que estén en la lista oficial y me envía una captura de su boleta de inscripción y lo voy a adicionar en el grupo oficial, ¿no? Del paralelo. Entonces, con esas premisas voy a compartir la pantalla de mi tablet a continuación. Tal vez alguien tiene alguna consulta, alguna observación con relación a lo último que he indicado. Recuerden que tienen que tener sus cuentas oficiales activas y en el transcurso de la semana también, como hemos quedado, voy a eliminar las cuentas personales de Gmail, de Classroom, y me voy a quedar solo con las cuentas oficiales y además voy a comparar con la lista, ¿no? Que voy a descargarlo, recién lo voy a descargar del sistema, entre hoy y mañana. Entonces, con esos datos voy a hacer coincidir con los inscritos en la clase de Clash. Esto debido a que queremos que el desarrollo de la clase sea lo más, mantener el marco de respeto que se necesita en una casa superior de estudios, ¿no? Y además quiero estar seguro de que estamos en las sesiones los estudiantes de la UMSA. Ese es el objetivo. Entonces, con esas premisas, nuevamente, ¿alguien tuviera alguna consulta? Inge, entonces, ¿el grupo de WhatsApp que estamos ahora lo va a eliminar o solamente se va a salir? Lo voy a dejar todavía por esta semana más. Voy a crear un nuevo grupo, entonces, por si alguien no puede volver a comunicarse, ahí tiene mis datos, me puede enviar a mi celular personal el mensaje, ¿no? Digamos, ya no estoy en el nuevo grupo. Yo les voy a mandar también al WhatsApp en el momento en el que cree el nuevo grupo, ¿no? Ya está creado el nuevo grupo de WhatsApp, por favor verifiquen, les voy a decir, ¿no? Y los que no estén, entonces vamos a tener una forma de estar y mi celular personal, ¿no? Mi número personal mediante mensajes de WhatsApp, ¿no? Y yo creo que a la siguiente semana ya vamos a tener el grupo oficial funcionando y sin quejas, esperemos. Bueno, entonces, ¿alguna consulta más tal vez? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla de mi tablet a continuación.
¿Pueden observar la pantalla de mi tablet? Sí, se observa, Inge. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña aclaración con relación al último ejemplo que hemos planteado el último día de clases. Como muchos habrán podido verificar, acá, en esta región, acá se indicaba voy a admitir a uno de sus compañeros, se indicaba 28 algo, ¿no? 4, ya no recuerdo, porque lo he borrado en el momento para enviarles en los apuntes, lo he borrado esa partecita y 28 milímetros era más o menos, deben recordar, ¿no, muchachos? Los que estaban en la clase. Resulta, muchachos, que en el enunciado, acá en lugar de protón era electrón, ¿ya? Y las líneas de campo acá están saliendo, por si acaso en el ejercicio, ¿ya? Y si ustedes reemplazan el valor de la masa del electrón en lugar de la masa del protón, acá, entonces van a obtener ese resultado, ¿ya? Todo el procedimiento está bien, todo, solo que en lugar de protón era el electrón y las líneas de campo tendrían que estar saliendo, no entrando, ¿ya? Y el procedimiento va a ser el mismo. Esto, valga la aclaración, por favor, pueden verificar ustedes. A ver, verificaremos rápidamente para que no haya... Me van a ayudar ustedes. Para el electrón, entonces diríamos R, vamos a calcular. Acá lo voy a hacer con color rojo. Entonces, R será igual a, vamos a utilizar la misma ecuación. Me van a ayudar, por favor. En masa del electrón tendría que ser igual a 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad, 10 a la 7. La carga, 1,6 por 10 a la menos 19. El signo ya está considerado en el sentido de la fuerza, por si acaso. Ahí aclaramos. Y 1 por 10 a la menos 3. Por favor, ayúdenme a calcular R. $0,057. Está bien si anoto 56,94 milímetros. Es 0,0569375, ¿no? Y estoy redondeando, por favor, 56,94 milímetros. Entonces, H, habíamos calculado acá, voy a utilizar esa expresión. Entonces, H será a R menos R por seno de 30. Entonces, H será igual a, aquí factorizo, ¿no? R, 1 menos seno de 30 grados. Perdón, ahí las unidades. Entonces, es 5, perdón, 56,94 por 10 a la menos 3 por 1 menos seno de 30 grados. Entonces, H tendrá el valor de, sería, estoy con la calculadora, por 1 menos seno de 30. 28,47 milímetros. 28,47 milímetros. Esa sería la respuesta. Pero esto para el electrón. Eso para que no exista dudas con relación al procedimiento. Sabemos que para nosotros es más importante el procedimiento, ¿no? En la resolución de los problemas, muchas veces
acá en el enunciado, mil disculpas, ¿no? En lugar del protón era el electrón y las líneas de campo tendrían que estar saliendo de la pantalla. Entonces, con esa aclaración, espero que este ejemplo, o por lo menos el procedimiento, demos veracidad al procedimiento para que ustedes consideren en sus apuntes y si en algún momento tienen un problema similar, vamos a esa parte solo en lugar de la masa del protón, considerar la masa del electrón. Entonces, toda esa partecita que está de ojo que hemos desarrollado la clase de hoy. El análisis es válido, ¿ya? Por favor, a ustedes les ruego que verifiquen esos resultados. Entonces, voy a pasar a la siguiente página para plantear un ejemplo más, ¿ya? Esa parte ustedes lo verifican, luego, entonces, la clase anterior tenía planificado completar este ejemplo más, lo terminaremos ya que estamos con mi tablet, posteriormente voy a mostrarles una diapositiva donde vamos a iniciar el capítulo 2 y vamos a continuar con ejemplos con mi tablet, ¿ya? El siguiente ejemplo indica lo siguiente. Ejemplo 6 sería, y hemos resuelto seis ejemplos relacionados con este capítulo. Dice, por un alambre de la forma que se muestra en la figura, pasa una corriente de 12 amperios. La pregunta indica, halle el campo magnético que experimenta el alambre, perdón, halle la fuerza magnética, corregiremos, que experimenta el alambre en un campo magnético de 20 teslas si el radio A es igual a 0.2 metros. Hay que calcular la fuerza magnética, mil disculpas, vamos a corregir acá. Acá es la fuerza magnética, halle la fuerza magnética que experimenta el alambre en un campo magnético de 20 teslas. Si el radio A es igual a 0.2 metros. La respuesta, fuerza igual a 36,74 newtons. Si alguien desea resolverlo, considere esa respuesta mientras resolvemos, ¿no? Entonces, dice que tenemos una región donde el campo magnético B está ingresando en el plano de la pantalla que ustedes están observando. Todo esto son líneas de campo magnético, como pueden observar, y en esta región se tiene un conductor que tiene esa forma. Supuestamente aquí la longitud es infinita y así, ¿no? Una parte semicircular donde en esta región el ángulo es pi cuartos. Por favor, tomen en cuenta este dato. Sería 45 grados, ¿no? Entonces, y el radio de este segmento A es igual a 0.2 metros. ¿A qué tipo de conductor a cuál de los casos correspondería, ¿no? Al caso 2, ¿no? Donde tenemos un conductor a lazo abierto. No es un lazo cerrado. Si fuera lazo cerrado, si el conductor tuviera, digamos, esta forma triangular, ¿sí? Entonces ya la fuerza neta es cero, ¿no? Podríamos calcular torque, pero la fuerza sería cero. Pero como es a lazo abierto, entonces vamos a dividir en segmentos. Vamos a considerar segmento 1, a este primer segmento, este segmento le vamos a denominar segmento 1, a este segmento 2 y a toda la parte circular segmento 3. ¿Ya? Entonces voy a anotar acá los segmentos.
le voy a denominar 1, este segmento, 2 a esta región en la parte superior y segmento 3 a la parte circular. Entonces, para el segmento 1, vamos a determinar la fuerza. Entonces decimos, para 1 y 2 vamos a hacer el análisis, ¿ya? Primero. Entonces decimos solución. Entonces vamos a determinar fuerza para los segmentos 1 y 2. Primero. ¿Por qué? Van a observar a continuación. Para 1 y 2, para 1 voy a determinar la fuerza 1 como vector en primera instancia, luego su módulo. ¿Ya? Entonces vamos a decir F1, por acá puedo anotar la fórmula para la fuerza como vector. Fuerza vector, fuerza magnética, ¿se acuerdan? Era igual a cociente, longitud, vectorialmente campo magnético. Vector desplazamiento, vectorialmente campo magnético. Entonces, voy a determinar la dirección y sentido de la fuerza F1. Entonces, acá diríamos para F1, voy a considerar 3 ejes ortogonales para poder determinar el sentido de la fuerza. Y sobre esos 3 ejes voy a colocar los 3 vectores, ¿no? Que los 2 vectores para determinar la fuerza magnética, ¿no? Que necesito. Entonces, el campo magnético está ingresando, este va a ser el campo magnético. L tiene que tener la dirección de la corriente, entonces esta sería la dirección de la corriente. Por lo tanto, este es el vector campo magnético B, este es la dirección, el sentido y la dirección de L. Como acá tenemos que determinar L cruz B, por la regla de la mano derecha, como ustedes pueden observar, es un vector que va a estar dirigido hacia allí. Entonces, acá vamos a tener fuerza 1 en este segmento y lo voy a dibujar en sobre el conductor de esta manera. Esa va a ser el sentido de la fuerza 1. Con fines didácticos voy a dibujarlo un poco más pequeño. Este sería fuerza 1. Y para F2 voy a realizar un análisis similar. Vector. Nuevamente voy a considerar estos ejes ortogonales. Voy a copiarme, no quiero dibujar nuevamente. Perdón. Estamos viendo, entonces, bueno, dibujaré de nuevo las líneas. Para ello necesito cambiar además la forma. Estos van a ser los 3 ejes ortogonales. Y sobre estos 3 ejes ortogonales dibujamos nuevamente a los vectores de interés, pero en este caso la fuerza magnética va a estar entrando, pero la corriente en el segmento 2 cambia de sentido porque ha dado una vuelta a la espira y ahora cambia de sentido, por lo tanto el vector L va a tener este sentido. Entonces, esta va a ser campo magnético B, L tendría este sentido, por lo tanto el vector fuerza ahora cambia de sentido, mantiene la dirección y esta sería la fuerza en 2. De tal manera que en este segmento, este sería el sentido de F2.
Estas fuerzas, supuestamente el conductor horizontal es de longitud infinito, F1 y 2 tienen sentidos opuestos, por lo tanto se van a anular, ¿no? La podemos anotar, F1 es igual a menos F2, de tal manera que vector F1 más vector F2 es igual a 0. Por lo tanto, se anulan, no calculamos F1 y F2. Entonces, solo vamos a considerar el segmento 3. Entonces, decimos para el segmento 3, vamos a analizar y hemos justificado por qué no consideramos el segmento 1 y 2. Para el segmento 2, mi segmento 2 iniciaría en este punto donde le voy a poner letra A minúscula y terminaría acá, donde le voy a asignar el punto B minúscula. Entonces, en ese segmento voy a aplicar la ecuación para el cálculo de fuerza magnética. ¿Recuerdan? Fuerza magnética, ahí es curvilíneo. Esta ecuación solo se puede utilizar cuando se tiene un conductor rectilíneo, pero cuando no tiene una forma regular, no es rectilíneo mi conductor, tengo que utilizar esta ecuación. Fuerza magnética es igual a integral de A a B de I el DL cruz B. Y acá, como corriente y campo magnético es constante, esta ecuación la hemos reducido a corriente multiplicado por integral de A a B del elemento DL vectorialmente campo magnético. Pero hemos dicho, este elemento es la suma vectorial, la integral de A a B de L es la suma vectorial de todos los elementos infinitesimales, y le hemos denominado L mayúscula, vector. Y habíamos dicho, por lo tanto, vamos a calcular para el caso 2 la fuerza magnética como I L vectorialmente campo magnético. Estoy permitiendo el acceso a uno de sus compañeros, entonces hay que calcular L, ¿no? Y acá L va a estar en el plano de la pantalla, y el campo magnético B está ingresando, ¿no? Por lo tanto, nos interesa determinar el módulo de L y aplicar esta ecuación. Entonces voy a decir para L, recuerden, L es un vector que va de A a B. Entonces en mi gráfica, este sería el vector L. Este va a ser el vector L. Por lo tanto, vamos a determinar L en ese arreglo, para lo cual voy a considerar con fines didácticos un rectángulo. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa puede ser una figura más o menos que me va a permitir. Y voy a dibujar un rectángulo, perdón, ese triángulo que resultaría ser un triángulo isósceles con dos lados iguales que van a ser igual a A. Entonces, aquí vamos a tener 1, 2, 3. Creo que voy a acomodar. Tenemos acá 1, 2, 3. Esto también hay que acomodar bien. Bueno, ahí tendríamos ese triángulo isósceles de lados igual con líneas punteadas, de lado igual a A. Aquí estaría el radio A. Y aquí vamos a tener encesado el ángulo de 45 grados. En realidad estoy dibujando este segmento, ¿no? Y el módulo de L, este vector L sería este segmento, ¿no? Si acaso, dibujaremos nomás.
L está acá. Aclaramos, ¿no? Este sería el vector L. Pero quiero calcular el módulo de L, para lo cual yo voy a dividir ese triángulo isósceles en dos segmentos iguales por la mitad. Esto es trigonometría, ¿no? Y voy a determinar uno de los lados. Sabemos que acá, si divido de esa forma formando dos triángulos rectángulos, acá hay un ángulo recto, entonces voy a tener acá un ángulo de 22,5 grados a la mitad de dividido. Entonces voy a calcular uno de los lados, por si acaso está leyendo, me lo voy a copiar acá, porque esta longitud le puedo denominar X, y el módulo de L va a ser igual a 2X. Y en ese triángulo rectángulo, X es igual a por seno de 22,5 grados. Ya tengo el módulo de L, que es 2 veces X. Por lo tanto, acá notaría esto va a ser igual a 2 veces A por seno de 22,5 grados. Una vez que tengo el módulo de L, puedo utilizar esta ecuación para calcular el módulo de la fuerza. Por lo tanto, vamos a decir módulo de la fuerza magnética, que sería la fuerza en 3 nada más. Esto va a ser igual a cociente módulo de L por el módulo del campo magnético por seno de 90 grados. ¿Por qué? Porque L va a estar en el plano de la pantalla que ustedes están observando y el campo magnético está ingresando, ¿no? En el plano que ustedes están observando, ¿no? Entonces, por lo tanto, reemplazando, la diríamos, por lo tanto, la fuerza magnética va a ser igual a, vamos a reemplazar en primera instancia el valor de L y a seno de 22,5 grados por B, así nada más quedaría, reemplazando datos, me ayudan a calcular, cociente, me han indicado que circula 12 amperios, A vale 0,2, pero el valor de 2, ¿no? Aquí me falta, voy a anotar 2 veces A, vamos a completar acá, perdón. Entonces aquí haremos de esta manera, aquí falta el valor de 2 veces A, por lo tanto, aquí sería 2 por A, 0,2 metros por seno de 22,5 grados por campo magnético, que vale, según el dato del problema, 20 teslas. 20 nada más, ¿no? Por favor, ayúdenme a verificar ese cálculo. Fuerza magnética. 36,73. 36,73 newtons, me comenta. Por favor, ayúdenme, alguien más, aparte de su compañera, a verificar este resultado. Las respuestas más bien 36,74, ingeniero, sería. redondeando, Sí. ya, 36,74. Entonces vamos a anotar ese valor. Ese sería el procedimiento para esa espira que tiene una forma, un conductor, está formado con dos conductores rectilíneos y un conductor de forma circular, ¿no? Entonces, con este ejemplo vamos a
concluir el capítulo 1 y a continuación vamos a desarrollar el capítulo 2. Si tienen alguna consulta, algún comentario, pueden realizarlo en este momento. Voy a darles 2 minutos como mínimo para tomar apuntes y realizar preguntas. Inge, ¿podría volver a explicar donde dice para 3 y el gráfico más, por favor? ¿Ya? Bueno, esperemos que haya quedado claro que hemos dividido en primera instancia todo el conductor que está ahí en la región de campo magnético en 3 segmentos. Primer segmento, segundo segmento, y este sería el tercer segmento. Entonces, para esta parte donde dice 3, para ese segmento nomás es la última parte que su compañero hace, al que hace referencia su compañero, ¿no? Para 3. Entonces, con esa premisa, decimos, ¿no? En 3, como el segmento 3 es esta parte circular, toda esa parte, entonces no es rectilínea, ¿no? Por lo tanto, habíamos indicado que teníamos, en realidad vamos a tener 2 ecuaciones, esta primera, que es para conductor que tiene una forma rectilínea, esta segunda, que es para un conductor curvilíneo, que no es rectilíneo, ¿no? Entonces, utilizamos esta segunda ecuación. Y en la mayoría de los problemas de cálculo de fuerza magnética, torque magnético, para la materia, la corriente y el campo magnético va a ser constante. Por lo tanto, esos términos salen de la integral, y la integral de A a B solo se realiza en el segmento del conductor, ¿no? Entonces, nos quedamos con esta parte de la ecuación. Y acá, ¿no? En la teoría habíamos observado que esta integral de A a B de dl es la suma de los elementos infinitesimales dl, desde A hasta B, ¿no? Y para ello habíamos, tal vez para aclarar un poco, habíamos considerado un conductor así, que iniciaba en A y terminaba en B, ¿no? En el cual la corriente circulaba de A a B, ¿no? Teníamos una corriente. Y habíamos dividido esta corriente en segmentos rectilíneos de longitud dl, más o menos estos, ¿no? Este sería el primer dl, el otro elemento dl, ¿sí? En la teoría. Entonces, la sumatoria de todos estos elementos dl sería otro vector, ¿no? El cual iría desde el origen del primer vector, del primer elemento dl, al último elemento dl, por el método de polígonos, ¿no? Para la suma de vectores. Por lo tanto, el vector L sería este, ¿no? Iría de A a B, ¿no? L mayúscula, que sería la evaluación de esa integral. Entonces, este era el vector L mayúscula. Bajo el mismo principio, tenemos que construir un vector que va de A a B, en el cual, en esta ecuación pueden observar, la evaluación va a ser sencilla. La corriente vamos a conocer, el campo magnético, y aquí para evaluar esta integral, para determinar el módulo, tenemos que conocer el módulo de L, el módulo de B y el ángulo que forman L y B. En este caso el ángulo va a ser 90 grados porque L siempre va a estar en el plano de la pantalla que están observando y B va a estar ingresando en ese plano. Forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto hay que determinar el módulo de L. Y ustedes pueden seguir el procedimiento que ustedes quieran, ¿no?
para determinar el módulo de L. Pueden ubicar dos puntos, A y B, y con cálculo para determinar dos puntos en el plano, en este caso, entre A y B, pueden determinar esa longitud, ¿no?, del vector L. Yo he decidido utilizar un poco de trigonometría y dividir, ubicar esos puntos que serían estos, tal vez para aclarar. Aquí está el punto A, aquí tal vez con el radio y se confunde. A y B hacen referencia al inicio y fin, ¿ya?, de mi segmento curvilíneo. Por si acaso esta distancia A, este es el radio, ¿ya? Radio, R deberíamos ponerle. Acá le puedo cambiar, ¿no? Ahí nomás que se quede, ¿ya? Entonces la integral lo voy a ponerle, cambiaré, pues, ¿no?, de B a C, integral. Pues, para que quede claro, acá esta va a ser de B a C, así lo voy a poner, de B a C, y este sería mi punto B, y este sería mi punto C, ¿no? Aquí sería el punto, voy a arreglar, muchachos, este sería B, y este sería el punto C. Entonces, de B a C, tengo que hacer la integral, aquí también, ¿no? Este sería B, este sería C. Entonces, la longitud de B a C, con ese arreglo trigonométrico de este triángulo isósceles, inicialmente lo he dividido en dos y voy a determinar X, ¿no? Y el módulo de L sería 2 veces X, porque es este lado de este triángulo isósceles, y L, he dicho acá, el módulo va a ser igual a 2X, y X es igual a seno de, es el cateto opuesto del triángulo rectángulo superior, ¿no?, de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, X es igual a seno de 22,5 grados. Una vez que tengo esa longitud y ya sé que el módulo de L es 2 veces X, reemplazo los datos de fuerza y obtengo este resultado. Ese sería un breve resumen con relación al procedimiento que hemos seguido. Gracias, Inge. ¿Ya? Bueno, sí, disculpa la consulta. Para lo que es F1 y F2, entonces no se lo utiliza, ¿verdad? O sea, es como, o sea, está, por decirlo, de por ahí nomás. O sea, solo se utiliza el FB de la región 3. Sí. Bueno, puedo determinar la fuerza 1 y la fuerza en 2, ¿no? La fuerza en 1 y 2 es la fuerza en este segmento, ¿no? Fuerza en 1 en este segmento rectilíneo que tiene longitud infinita. Supuestamente viene desde el infinito y el segmento 2 regresa hasta el infinito también, ¿no? Podría calcular sus módulos, pero como tiene la misma longitud, los segmentos de conductores y las fuerzas tienen sentido opuesto, esas dos fuerzas se van a anular. F1, acá hemos anotado, como vector, F1 es igual a menos F2, de tal manera que la suma de ambos vectores me va a dar un 0, ¿no? Podría determinar el módulo, si quisiera, y luego sumarlos, y se va a anular, ¿no? En realidad, la fuerza total, acá aclarando, fuerza magnética total sería la suma vectorial de F1 más F2 más F3, ¿no? Si tengo segmentos abiertos, puedo calcular las fuerzas por segmento, ¿no? Pero estas dos fuerzas se anulan, ¿no? Estas dos fuerzas se van a anular, se van a hacer cero, y aquí me ha quedado solo F3, ¿no? Esa sería la aclaración a la pregunta de su compañero. Solo en este problema, F1 y F2, como tienen sentidos opuestos y el mismo módulo, porque las longitudes van a ser iguales, se han anulado y no es necesario calcular para este problema, ¿no?
Inge, gracias. ¿Ya? Bueno, con esa aclaración voy a dejar de compartir la pantalla de mi tablet y voy a compartir la pantalla de mi PC a continuación. Pueden observar la pantalla de mi PC. Sí, sí, sí. Muchas gracias, gracias por la confirmación. Bueno, vamos a iniciar el capítulo 2. El capítulo 2 lleva como título Campo magnético creado por un elemento de corriente. Como introducción podemos indicar lo siguiente, ¿no? Habíamos indicado en el capítulo 1 que para el capítulo 1 vamos a suponer que existe campo magnético. No hablamos nada acerca de la fuente, o sea, qué elemento ha creado al campo magnético. En ese capítulo, ahora sí vamos a hablar de las fuentes de campo magnético. ¿Debido a qué se crea campo magnético? ¿Cuál es la fuente de campo magnético? Entonces, con esa premisa, iniciamos este capítulo. Capítulo 2, campo magnético creado por un elemento de corriente. Como introducción podemos citar un hecho histórico, ¿no? Que ha sucedido en el estudio de campo magnético, ¿no? Hans Christian Ørsted, en 1820 aproximadamente, descubre que las agujas de las brújulas cambian de orientación cuando están cerca de un conductor por el cual circula una corriente. Entonces, en estos años ya se tenían los métodos para determinar regiones de campo, ¿no? El método directo, como hemos indicado, utilizando las agujas de una brújula, ¿no? Y ver si cambian de orientación, ¿no? Siempre deberían de estar orientados con el campo magnético terrestre, ¿no? O sea, de sur a norte deberían de estar apuntando, ¿no? Pero si en una región cambia de dirección, entonces quiere decir que esa región es una región de campo magnético. Entonces, Ørsted, que estudia dice en esas épocas, es un poco de historia, la circulación de corriente y disipación de potencia en un conductor. No está estudiando fuentes de campo magnético, por si acaso, pero más o menos esta es una analogía de lo que sucede, ¿no? En el laboratorio de Ørsted. Dice que tiene unas agujas de una brújula alrededor de un conductor, donde inicialmente en el conductor circula 0 amperios, o sea, no hay corriente. Pero esto sucede por accidente, por si acaso, ¿no? Cuando circula corriente, Ørsted observa que la orientación de estas agujas cambia, ¿no? En primera instancia va a estar de norte a sur, ¿no? Se orientan de forma vertical, ¿no? De abajo hacia arriba, como pueden observar. Seguro era una sola brújula, ¿no? Yo estoy considerando 4 agujas con fines didácticos, ¿no? Entonces, estas agujas de las brújulas se orientarían en este sentido, como pueden observar. Cambian de sentido y si colocamos 4 agujas alrededor del conductor, pareciera que las líneas de campo magnético ahí están dando vueltas. En realidad están dando vueltas, ¿no? Y Ørsted repite este procedimiento unas 2 veces, ¿no? Y hace unas anotaciones y dice: he observado que alrededor de un conductor, cuando en el conductor circula corriente, se genera líneas de campo magnético alrededor del conductor. Eso nada más apunta a Ørsted, ¿no? Posteriormente otros físicos de esa observación van a obtener una ecuación que me va a permitir determinar el campo magnético alrededor de un conductor.
Esta es la observación de Oersted, ¿no? Entonces acá vamos a tener líneas de campo magnético que estarían dando vuelta alrededor de ese conductor. En realidad, el campo magnético está circulando, ¿no? Entra acá, aquí va a ser horizontal de derecha a izquierda, acá sale, y acá horizontal de izquierda a derecha. Está dando vuelta alrededor del conductor, ¿no? Y Oersted anota esta observación, ¿no? Cuando en un conductor circula una corriente, a su alrededor se genera campo magnético. Es el primer físico que relaciona corriente con campo magnético. Posteriormente, dos físicos, Biot y Savart, van a realizar un estudio más a detalle de este fenómeno y van a determinar una ecuación que se denomina la ley de Biot y Savart. Entonces, vamos a estudiar esta ley. Podemos indicar, como para nuestros apuntes, ¿no? Después de la observación de Oersted, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, de sus resultados experimentales, encuentran una expresión matemática que permite calcular el campo magnético en algún punto del espacio que rodea a un conductor. Esta ecuación es una ecuación práctica que se obtiene en laboratorio. Y tal vez para aquellos que les gusta leer, en el texto de Krauss, de electromagnetismo de Krauss, relata un poco del experimento de Biot y Savart, ¿sí? Si quisieran leer un poquito más, ¿no? Cómo determinan esa ecuación. Electromagnetismo de Krauss. Bueno, entonces la ley de Biot y Savart indica lo siguiente. Si tengo un conductor que tiene una forma irregular, cualquiera, ¿no? Y transporta una corriente de A a B, tal como se muestra en la gráfica. Biot y Savart plantean una ecuación para determinar el campo magnético en cualquier punto del espacio que rodea a este conductor. Digamos el punto P. En este punto P va a haber un diferencial de campo magnético, dB, creado por un trozo del conductor, ¿no? De dimensiones dl. Y el campo magnético diferencial de campo magnético B va a estar dado por esta ecuación. Esta ecuación se conoce como la ley de Biot y Savart. Y a continuación vamos a describir cada uno de los términos de esta ecuación. Entonces, esa es la ecuación de Biot y Savart. Reitero nuevamente, si yo tengo un conductor que transporta una corriente de A a B, ¿no? En ese sentido, en cualquier punto, P puede ser cualquier punto que rodea al conductor, ¿no? Se va a generar un diferencial de campo magnético. Y ese diferencial de campo magnético B calculamos mediante esta ecuación. En la ecuación de Biot y Savart, estos elementos son los siguientes, ¿no? Esta es la ley de Biot y Savart, y dB es el campo magnético creado por el elemento de corriente IDL. A continuación vamos a mostrar a qué hacemos referencia con esta expresión, IDL. IDL va a ser el elemento que genera el campo magnético dB. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética del espacio libre. Es una constante. Es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio, o 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. Esta es la unidad más utilizada, henrios por metro, porque es fácil de recordar, pero su equivalente es tesla por metro sobre amperio, por si acaso. Mu sub 0 una constante, 4pi también es un número, ¿no? Pi es 3.144, es una constante, ¿no? IDL, este producto corriente por dl, se considera el elemento que genera a dB, al diferencial de campo magnético. Y este elemento IDL va a ser un segmento regular dentro del conductor, un segmento rectilíneo. De forma gráfica lo podemos representar de la siguiente manera. Este segmento rectilíneo sería mi elemento dl inicialmente, y el producto corriente por IDL sería el elemento que genera a dB. Si tenemos un conductor de longitud dl en el que no circula corriente, no va a haber campo magnético. Entonces,
el producto IDL se considera el elemento generador de campo magnético DB. A continuación, R es la distancia en la ecuación. En el denominador tenemos R cuadrado. Este R es la distancia entre el elemento DL y el punto P en el cual queremos determinar el campo magnético. Acá he apuntado distancia entre DL y el punto P. Sería esta distancia, ¿no?, entre DL y P, ¿no? Esa va a ser la distancia R. Y en el numerador, aclaro acá, tenemos R sombrerito. Este es un vector unitario. Este vector unitario es un vector que va del elemento DL a el punto en el cual se quiere determinar el campo magnético. R vector unitario, acá he anotado, vector unitario que va de DL al punto P, al punto en el cual se quiere calcular el campo magnético. Esos son los elementos de esta ecuación. Nosotros debemos, para determinar el campo magnético según la ley de Biot y Sabat, para cualquier configuración, debemos identificar claramente estos elementos. Nuevamente voy a reiterar por su importancia. Esta es la ley de Ampère, perdón, la ley de Biot y Sabat. En esta ley de Biot y Sabat, mu sub 0 y 4pi son constantes. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética del espacio libre. 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. Y DL, este elemento, es el elemento que genera DB, así se conoce. Para determinar este producto tenemos que determinar DL. DL es un segmento regular dentro del conductor, es un segmento rectilíneo. Este elemento va a ser, ¿no? Determinamos un elemento rectilíneo, ese sería el elemento DL. Y a este elemento DL multiplicado por I es el elemento que genera la corriente. En el denominador está R elevado al cuadrado. R es la distancia entre el vector DL y el punto P. Para mi gráfica sería esta distancia R. Y R, vector unitario, es un vector que va de DL a P. Y acá en la gráfica, esa sería R, ¿no? Vector unitario R, que va a ir desde el origen de DL hasta el punto P. Ese vector unitario solo me sirve para determinar el sentido de DB, porque como pueden observar, esta es una ecuación vectorial, donde DB queda determinado su dirección y sentido por el producto vectorial DL cruz R. El producto vectorial DL cruz R, R unitario, me permite determinar el vector campo magnético DB, que en este caso, este vector unitario R va a estar formando un ángulo tita con DL, y para la gráfica, el campo magnético DB acá está saliendo. Una vez que he identificado R, entonces puedo determinar la dirección DB. Aquí va a estar saliendo, eso significa este círculo con su puntito, ¿no? DB está saliendo del plano de la pantalla. Si en esta parte hagan el mismo análisis para determinar los elementos de esta ecuación, de la ecuación de Biot y Sabat, y van a observar que en este segmento el producto vectorial DL cruz R, acá por la regla de la mano derecha, DL cruz R me da un vector que está saliendo de la pantalla, ¿no? Del plano que ustedes están observando. Acá tenemos un campo magnético que está saliendo. Pero en este segmento, como R ya va a estar, si colocamos un punto P' acá, digamos, aquí abajo, entonces R va a estar ya, el vector unitario R ya estaría por acá más o menos. Entonces, DL cruz R ya va a generar un vector que está entrando en el plano de la pantalla, en la parte inferior. El campo magnético así siempre está dando vueltas, ¿no?, alrededor del conductor, como van a observar acá, ¿no? Si en un lado sale, en el otro lado entra, ¿no? Pues acá abajo, hagan ustedes, repitan el mismo procedimiento, van a observar que el campo magnético está ingresando. Para usar la ley de Biot y Sabat es importante seguir el procedimiento que he mostrado para determinar los elementos de esta ecuación. Y para determinar el campo magnético generado por todo el segmento de A a B, hay que integrar esta ecuación y hay que integrar de A a B, ¿no? Entonces, ese procedimiento vamos a mostrar con los ejemplos.
Hay que sumar, si no, las contribuciones de todos los elementos DL en el punto P para determinar el campo magnético. Y esa sumatoria es una integral. Consultas con relación a esta diapositiva. ¿Algún comentario, alguna consulta? No hay preguntas. Si no hay preguntas, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, Inge, sigamos. Muchas gracias. Voy a rogar siempre que participen. Bueno, continuando, ¿no? Vamos a comparar la ley de Coulomb, que me permite determinar el campo magnético, y la ley de Biot y Savart. Recuerden la ley de Coulomb y la ley de Biot y Savart. En la ley de Coulomb, si recuerdan, dice E es igual a Q por F, ¿no? La fuerza magnética, fuerza eléctrica, ¿no? E es igual a Q por fuerza eléctrica. No, fuerza eléctrica es igual a Q por E, ¿no? Entonces, esas dos ecuaciones vamos a considerar para poder entender un poco mejor el concepto, esta ley, ¿no? La ley de Biot y Savart para determinar el campo magnético generado por una corriente que circula en un conductor. Entonces, vamos a considerar en primera instancia para comparar el elemento que genera el campo. Aquí está la ecuación de la ley de Coulomb. Dice fuerza es igual a Q por E, ¿recuerdan? Esa era nuestra ecuación que hemos citado el primer día de clases. Y en esta ecuación, el elemento que podemos reemplazar en esta ecuación y determinar el módulo de E, y quedaría KQ1 dividido entre R cuadrado, ¿no? ¿Recuerdan? F eléctrico era K en el numerador Q1 por Q2 dividido entre R al cuadrado. Entonces, esta Q con Q2 se simplificaría, sería Q2, ¿no? El elemento de prueba. Entonces, en esta ecuación podemos observar que el elemento que genera el campo eléctrico es una carga, ¿no? En este caso Q1. Q1 genera las líneas de campo eléctrico. Cualquier región donde existe una partícula de carga va a generar líneas de campo eléctrico. Así entendemos, ¿no? Para la ley de Biot y Savart, entonces acá notamos, ¿no? Q1 produce el campo eléctrico. Para la ley de Biot y Savart, el elemento que genera el campo magnético, según esta ecuación, va a ser el elemento IDL. Si no existe este elemento IDL, no va a generarse campo magnético. Entonces decimos IDL es el elemento que genera campo magnético. Un conductor en el cual circula una corriente I. Si observamos la relación con la distancia, podemos decir que R es inversamente proporcional. El módulo del campo eléctrico E es inversamente proporcional a la distancia elevado al cuadrado. Acá, si determinamos el módulo, vamos a observar también que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿no? Porque tenemos R cuadrado en el denominador también. ¿Esto qué indica? Que a una distancia infinita para el campo eléctrico de una carga, el campo eléctrico se hace nulo, ¿no? Tiende a cero. Y también a una distancia infinita alejado de un conductor que transporta una corriente, el campo magnético también va a tender a cero. Va disminuyendo conforme nos alejamos del conductor. La dirección. La dirección es radial, ¿no? Como habíamos observado en la primera clase, cuando hacíamos referencia a regiones de campo. Si tenemos una partícula de carga Q1,
a su alrededor se van a generar líneas de campo de forma radial, ¿no? Así que van a estar saliendo. Para la dirección del campo magnético determinado por la ley de Biot-Savart, la dirección se determina por este producto vectorial, dl cruz R. Entonces decimos, el vector dB va a ser perpendicular a dl cruz R. Entonces, nuevamente aclaramos por qué esta parte es importante. Si tuviéramos un conductor que transporta una corriente de abajo hacia arriba, como se muestra en la gráfica, de forma vertical, y el punto en el cual queremos determinar el campo magnético es el punto P, acá marcado en la gráfica, entonces tendríamos que identificar todos los elementos, ¿no? de esta integral. El elemento IDL va a ser en este caso va a ser un vector que va a estar yendo de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces ahí tendríamos el elemento DL. Y el elemento R es un vector que va de DL al punto en el cual quiero calcular el campo magnético. Entonces sobre esta línea va a estar, ¿no? Seguro esta longitud es R, ¿no? Y DL, perdón, R con sombrerito, R vector unitario sería este vector. DL cruz R va a ser un vector que estaría saliendo del plano de la pantalla que están observando ustedes, más o menos, ¿no? Y este sería el sentido, ¿no? De B, en este punto. Entonces, hay que determinar el producto vectorial DL cruz R para determinar la dirección del campo magnético en el punto P. Y si repetimos ese procedimiento para distintos puntos, determinamos esta dirección de este sentido y dirección de campo magnético. Nuevamente reitero, esto es importante, las líneas de campo magnético generados por un conductor van a estar dando vueltas alrededor de un conductor, siempre formando caminos cerrados. Es una característica fundamental. Las líneas de campo eléctrico en algunos casos forman caminos abiertos, ¿no? Para un dipolo está formado por una carga positiva y una carga negativa. Para un dipolo eléctrico se forman líneas de campo, parecieran líneas de campo magnético cerrado, ¿no? Que van de la carga positiva a la carga negativa. Pero las líneas de campo magnético siempre van a formar líneas de campo magnético cerrado. Es una característica fundamental de las líneas de campo magnético. Y una forma para determinar el sentido de circulación del campo magnético alrededor de un conductor es este procedimiento. Utilizar la regla del pulgar, así se denomina, ¿no? Regla del pulgar de la mano derecha, ¿no? Entonces, con este procedimiento, si tenemos un conductor en el cual, digamos, la corriente va de abajo hacia arriba en este conductor, tenemos que agarrar el conductor de tal manera que el dedo pulgar apunte en el sentido de circulación de la corriente. En este caso, si agarramos de esta manera el conductor apuntando con el dedo pulgar en el sentido de circulación de la corriente, el resto de los dedos se va a envolver en el sentido de circulación del campo magnético. Entonces, así va a circular el campo magnético, como en este caso, como se muestra acá, ¿no? Y es resumido este procedimiento con fines didácticos para que lo tengan ahí anotados en sus apuntes, ¿no? Dice, 1, utilizamos la mano derecha. 2, se apunta con el pulgar hacia el sentido de la corriente. Y 3, la curvatura del resto de los dedos indica el sentido del campo magnético. Entonces, sin considerar el dedo pulgar, el resto de los dedos, su curvatura me va a indicar el sentido de circulación del campo magnético. Siempre van a estar realizando este procedimiento cuando traten de determinar el sentido de campo magnético generado por un conductor. Por ejemplo, en la gráfica inicial, aquí, ¿no? Si agarraban con el dedo pulgar con ese procedimiento, apuntando en el sentido de circulación de la corriente, acá arriba el campo magnético tenía que estar saliendo y aquí abajo entrando, ¿no? Agarren con el dedo pulgar, sale de P y va a ingresar en la parte inferior. Ese producto vectorial me va a dar también ese sentido, ¿no? Igual para acá, ¿no? Para esos sentidos, ¿no? Las gráficas que hemos descrito. Entonces, les sugiero practiquen este método. Durante todo este capítulo vamos a estar considerando siempre, ¿no? Para determinar. Es más, no solo durante este capítulo. Cuando ustedes estudien motores de corriente continua, van a ver que se genera campo magnético en electroimanes. Igual van a ver el sentido de circulación de la corriente en sus devanados para determinar el sentido de las
los campos magnéticos, ¿no? Cuando estudien máquinas eléctricas de forma general, de igual manera, ¿ya? Consultas con relación a esta diapositiva. No hay consultas, alguna pregunta con relación a todo lo que se ha indicado. Esa es la ley de Biot y Sabat y su descripción, ¿ya? A continuación vamos a mostrar la forma de uso, calculando el campo magnético en algunas configuraciones, en las configuraciones más conocidas, en las cuales ustedes sí o sí tienen que conocer el cálculo del campo magnético, ¿ya? No hay consultas. A continuación si no hay consultas, voy a dejar de compartir la pantalla de mi PC y voy a compartir la pantalla de mi tab. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Voy a rogarles siempre que la comunicación sea bidireccional. Nuevamente voy a compartir la pantalla de mi PC, pero ahora tenemos que cambiar de capítulo. Denme un minuto, por favor. Aquí estamos en el capítulo 2. Pueden observar la pantalla de mi PC. Sí, que se observa. Sigue. Muchas gracias. Entonces, sí o sí ustedes deben de saber cómo determinar el campo magnético generado por un conductor rectilíneo, ¿ya? Si no, no van a poder aprobar la materia, les aseguro, porque con un conductor rectilíneo se puede formar con 4 conductores un cuadrado. Entonces, para determinar el campo magnético generado por una espira cuadrada o rectangular, y a continuación vamos a ver en el siguiente ejemplo la forma de determinar el campo magnético por un segmento circular. Entonces, con la combinación de ambos ya pueden determinar de curvilíneos, rectilíneos, ¿no? Y vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no? Luego de un solenoide, de una espira, vamos a ir avanzando la forma del cálculo y la utilización de la ley de Biot y Savart. Entonces decimos, ejemplo 1, me piden calcular el campo magnético en el punto P. El punto P es este, ¿ya? En este ejemplo se tiene un conductor rectilíneo, horizontal, que transporta una corriente de izquierda a derecha, esta corriente I. Y el punto P, perdón, es una distancia, es una distancia perpendicular medida desde el conductor al punto P, que tiene una longitud igual a, ¿no? La distancia entre el conductor y P medida de forma perpendicular es igual a. Y además, también acá, considerando esta distancia perpendicular, tenemos la dimensión L1 del conductor de forma general y hacia este lado L2.
Entonces, de tal manera que la longitud total del conductor es L1 más L2, ¿no? Por si acaso, L es igual a L1 más L2. Entonces, tiene dimensiones finitas, ¿no? No es infinito. Pero con este cálculo vamos a observar que incluso el campo magnético generado por un conductor de longitud infinita vamos a poder determinar. En el límite, L1 y L2 podemos hacer infinito. Igual nos va a servir el resultado que vamos a obtener a continuación. Entonces, calculamos el campo magnético para esta situación. Entonces, vamos a aplicar la ley de Biot y Savart para determinar ese campo magnético. La ley de Biot y Savart lo he anotado acá. dB es igual a mu sub 0 dividido entre 4pi por I de L vectorialmente vector unitario R dividido entre R cuadrado. Para aplicar esta ecuación necesitamos identificar cada uno de los términos de esta ecuación. Además, se recomienda siempre considerar un sistema de coordenadas. Entonces, para ello yo voy a considerar un sistema de coordenadas y sobre este voy a graficar mi conductor y las dimensiones que me dan en el problema, ¿ya? Entonces, vamos a considerar un sistema de coordenadas de la siguiente manera. Rayaremos nomás. Voy a considerar los ejes X e Y de la siguiente manera. Y acá esto no va a ser necesario que sea muy grande, ahí nomás, puede ser. Entonces voy a considerar estos ejes, tal vez un poco más grande para... Este va a ser el eje X y este el eje Y. Y sobre este sistema de coordenadas puedo graficar la gráfica de mi ejemplo, ¿no? Voy a duplicar esta gráfica y lo voy a acomodar de esta manera. De tal manera que el punto P esté sobre el eje Y, ¿no? Entonces ahí ya tengo mis ejes X e Y y ahora debo de identificar los términos de la integral, ¿no? Entonces voy a ir identificando uno tras uno. Entonces, primero identifico el elemento DL. Entonces, vamos a identificar el elemento DL. Este elemento sería este. Voy a borrar estas dimensiones para que quede más claro mi gráfica. Y el elemento DL entonces sería este, ¿no? Perdón, ahí no puedo. Voy a volver más gordito. Esta es una flechita, ¿no? Ahí. Este es mi elemento DL. Tal vez porque está dentro de la gráfica no se nota, entonces voy a representarlo un poco mejor. En la parte inferior voy a volver a dibujar para que quede claro. Este es mi elemento DL, que está dentro del conductor ahí, ¿no? Ese elemento DL, ahora tengo que identificar, ya he identificado DL, ahora voy a identificar la distancia entre DL y el punto P, o sea, R. Para R puedo trazar una línea desde DL hasta el punto P. Entonces, perdón, esta distancia que va desde DL hasta P va a ser mi distancia R. Esta sería la distancia R. Y hay que elevar al cuadrado en la ecuación. Ya he identificado el elemento DL, el elemento R del denominador, está elevado al cuadrado. Ahora me falta el tercer elemento y último, el vector unitario R.
Ese vector unitario va a ser un vector que va a estar sobre esa línea que he identificado como R, ¿no? Entonces, va a ser este vector unitario R. La diferencia entre R sin sombrerito y R con sombrerito es que R es una distancia y R con sombrero es vector unitario, ¿no? Y el ángulo entre DL y R para mi gráfica sería este ángulo, ¿no? Este ángulo al cual le voy a denominar θ. El ángulo entre R y DL. Entonces ya he identificado los términos de la integral, ¿no? Pues una vez que he identificado los términos de la integral, puedo determinar el sentido del campo magnético en el punto P, si deseara, ¿no? ¿Para qué? Para posteriormente solo calcular el módulo de dB, para que esta integral vectorial se convierta en una integral escalar. Entonces, para ello voy a identificar el producto vectorial DL cruz R. Recuerden que tengo acá DL y aquí está R, ¿no? Vector unitario, formando un ángulo θ. El producto vectorial de estos vectores, DL cruz R, va a ser un vector que acá va a estar saliendo, ¿no? Este sería DL cruz R. Un vector que va a estar saliendo del plano en el cual se encuentra DL y R. Por lo tanto, en el punto P, acá el campo magnético DB va a estar saliendo, ¿no? Entonces, DB va a tener la dirección del eje Z. Puedo decir que acá está mi eje Z saliendo del plano de la pantalla, ¿no? Entonces, el vector DB va a estar sobre el eje Z, ¿no? Entonces, ya he identificado la dirección de DB. Entonces, siempre va a tener ese sentido además, ¿no? Entonces, voy a calcular el módulo de DB. Entonces, voy a borrar esa parte que me servía solo con fines didácticos. Ahora, voy a determinar el módulo de DB. Ese va a ser mi objetivo. O sea, voy a calcular DB módulo, que es igual al módulo de DB, que según la ley de Biot y Sabat va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi por cociente por módulo de DL cruz R vector unitario dividido entre R cuadrado. Generalmente se recomienda determinar DB módulo y la dirección del vector, calcularlo como lo hemos determinado acá, ¿no? De forma gráfica. Sí se puede. Si no se puede, ni modo, una integral vectorial va a ser. En la mayoría de los casos se va a poder, ¿ya? Pero si no, ni modo, ¿no? Tienen que utilizar el álgebra vectorial, producto vectorial e integral, ¿no? DL seguro va a tener componente en X y Y, Z, ¿no? Pero generalmente ese tipo de problemas no se van a considerar. Tal vez su auxiliar en alguno de los paralelos va a considerar, ¿no? Entonces, acá voy a calcular el módulo de DL cruz R. Entonces, voy a decir DL cruz R módulo, esto va a ser igual a módulo de DL por el módulo de R, esto es vector unitario, acá escribiremos bien, perdón, acá lo corregiremos, vector unitario, módulo por seno de el ángulo que forman ambos vectores. Sería este ángulo θ, ¿no? Que he marcado acá. Si observo en la gráfica, DL tiene el sentido de X, por lo tanto su módulo va a ser igual a DX. Perdón. Aquí vamos a tener DX. Módulo de R es 1, vector unitario, seno de θ. Entonces esto va a ser igual a seno de θ por dx. Entonces ya tengo una ecuación, voy a obtener una ecuación escalar, ¿no? Para dB. Por lo tanto, dB va a ser igual a mu sub 0 dividido entre 4pi, que son constantes, por cociente, por en el numerador tengo
seno de tita por dx y en el denominador r cuadrado. Tengo que integrar para determinar la contribución de campo magnético de todos los elementos de L en el punto P. Entonces aquí voy a integrar y los términos 4 mu sub 0 por I por 4pi van a ser constantes. Se supone que la corriente que circula es constante. Entonces acá vamos a tener una integral de A a B, ¿no? Y esos puntos acá serían A a B. Que no se confunda con este dato, ¿no? De A. Entonces, los puntos P a Q puedo decir, ¿no? Así pondremos. Voy a mantener de A a B y esta distancia A es otra, ¿ya? Es una distancia por si acaso. Entonces, en esa integral tengo que evaluarlo por el procedimiento que mejor domine. Ustedes pueden evaluar considerando el procedimiento. Es una integral escalar. Seguro en la materia hay algunos que quieren ser auxiliares del área de cálculo o son auxiliares de cálculo 1. Entonces van a permitir, van a resolver esta integral rápidamente, ¿no? Los límites en ambos lados, ¿no? Integral de A a B. Entonces, podemos utilizar un cambio de variable para resolver este problema. Recuerden que acá existe esta distancia A. Entonces, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a considerar la siguiente figura. Un triángulo rectángulo de lados, este es X, A y R, y este va a ser el ángulo tita. Entonces, para esta figura, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir, necesitamos determinar X y luego diferencial de X. Para X podemos decir, vamos a hacer un cambio de variable. Para X vamos a, con fines didácticos así lo anotaremos. Primero para X, podemos considerar la función tangente de X. Entonces vamos a decir tangente de tita, que sería igual a cateto opuesto A sobre X. Entonces acá X sería igual a cotangente de tita. Y podemos determinar la diferencial de X. Por lo tanto, diferencial de X va a ser igual a menos A cosecante cuadrado de tita de tita. Ya tendríamos X. R podemos determinar también para ese cambio de variables. Entonces podemos decir para R, de esa figura, R es el cateto, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, en función de la función seno también podríamos determinar de tita. Por lo tanto, decimos seno de tita es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa A sobre R. Entonces, R es igual a cosecante de tita, ¿no? Si lo podemos anotar. Entonces, ya con ese cambio de variables podríamos reemplazar en la integral y determinar el campo magnético B. B va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por integral de A a B de esos términos. Reemplazaremos seno de tita d de x es igual a menos A cosecante cuadrado de tita, d de tita, y en el denominador tenemos r cuadrado.
Entonces sería A cuadrado por cosecante cuadrado de tita. Cosecante cuadrado de tita. Simplificando cosecante cuadrado con cosecante cuadrado y A con A cuadrado, nos quedamos con que el campo magnético B va a ser igual a el signo menos, podríamos sacar de esta integral, menos mu sub 0 por I sobre 4pi, integral entre A y B. A es el inicio del conductor, punto inicio del conductor, B el punto final, seno de tita, D de tita. Entonces, esto será igual a menos integral de seno de tita, será menos coseno, por lo tanto, menos con menos va a ser positivo, y esto sería mu sub 0 por I dividido entre 4pi por coseno de tita evaluado entre el inicio del conductor y el final, ¿no? En este caso, los puntos A y B, aquí voy a aclarar, A va a ser menos L1 y B va a ser igual a L2, ¿no? Para el sistema de coordenadas que estoy considerando. Entonces acá L1 y L2, ¿no? Para este sistema de coordenadas va a ser desde menos L1 a L2. Como quiero reemplazar los límites, coseno de tita en mi cambio de variables, puedo expresarlo en función de X. Por lo tanto, diríamos coseno de tita en esta figura va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto, tendríamos X sobre R, pero R, como es la hipotenusa, podemos expresarlo como X al cuadrado más A al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos acá y reemplazando ese valor en la función coseno de tita y evaluando entre los límites L2 y L1, diríamos que el campo magnético B generado por ese conductor será igual a mu sub 0 sobre I dividido entre 4pi por coseno de tita, que es X raíz cuadrada de X al cuadrado más A, pero evaluado en L2, por lo tanto tendríamos L2 dividido entre la raíz cuadrada de X al cuadrado, L2 al cuadrado más A al cuadrado menos L1, aquí es menos L1, ¿no? Y esto se va a volver positivo, ¿no? Entonces acá sí va a ser más, por si acaso el signo, ¿no? Menos con menos, ahí lo voy a simplificar, estoy operando, tendríamos L2, L1 dividido entre la raíz cuadrada de X es menos L1 al cuadrado, va a ser L1 al cuadrado nomás, más A al cuadrado. Esa sería la expresión para calcular el campo magnético en función de las dimensiones L1 y L2. Entonces, esta ecuación lo puedo encerrar en un recuadro con fines didácticos. Un poquito esto voy a subir arriba para determinar. Esta es una de las ecuaciones que sí o sí ustedes tienen que conocer, ¿no? Porque les pueden dar conductores de dimensiones L1 y L2. Ustedes tienen que tener la capacidad de determinar ese campo magnético. Pero frecuentemente se da esta ecuación que me permite calcular el campo magnético B2 en función de dos ángulos en los solucionarios, ¿ya?
Entonces, por si acaso, acá voy a arreglar que había una longitud, ¿se acuerdan? En, en el enunciado. Acá en el enunciado, presten atención, por favor, en este segmento de la gráfica, voy a considerar los siguientes ángulos. Algunos autores plantean el cálculo del campo magnético en función de estos ángulos. Voy a trazar otras dos líneas. Formando dos triángulos rectángulos en la parte superior e inferior. Líneas punteadas ahí voy a utilizar. Y consideran estos ángulos. Alfa 1 y alfa 2. Para que esta ecuación se pueda utilizar, ecuación 1 le vamos a decir aquí. Puedo obtener esta misma ecuación, lo puedo expresar en función de alfa 1 y alfa 2. Y como pueden observar en la gráfica, alfa 1 va a ser igual a, puedo determinar el seno de la función alfa 1. Seno de alfa 1 sería cateto opuesto, que sería L1, dividido entre la hipotenusa. Esta hipotenusa sería igual a el raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los lados, L1 al cuadrado más A al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, primero lo voy a anotar de esta manera. Directamente anotaremos para que aquí tendríamos, sería cateto opuesto, L1, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de, L1 al cuadrado más A al cuadrado. Y voy a decir punto y coma, seno de alfa 2 con el mismo procedimiento, directamente voy a anotar, va a ser igual a L2 dividido entre la raíz cuadrada de L2 al cuadrado más A al cuadrado. Entonces, B, el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por cociente dividido entre 4pi multiplicado por seno de alfa 1 más seno de alfa 2. Es otra ecuación que ustedes van a observar para el cálculo del campo magnético de un conductor rectilíneo de longitud finita, de esas dimensiones. Pero ¿qué pasa si el conductor es de longitud infinita? Si L1 tiende a infinito y L2 tiende a infinito, o L tiende a infinito, que es lo mismo, ¿no? Entonces decimos, para un conductor de longitud infinita, vamos a decir, para un conductor de longitud infinita, en este caso L1 y L2 tienden a infinito y decimos de ecuaciones, de ecuación 1 y 2, de cualquiera de las ecuaciones, de ecuación 1, si L tiende a infinito y L1 tiende a infinito y L2 tiende a infinito, si L1 tiende a infinito y L2 tiende a infinito, pueden observar en esta ecuación que en el límite, si este término llevamos a dividir y lo elevamos al cuadrado, tendríamos 1, ¿no? Todo ese término va a ser igual a 1 y ese otro término también va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, en esta ecuación diríamos B va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi
multiplicado por 1 más 1, así sería. Entonces, el campo magnético B va a ser igual a 2 con 4 se va a simplificar y tendríamos mu sub 0 por I dividido entre 2pi. Y esta es la ecuación que van a encontrar en formularios de la materia para un conductor de longitud infinita. Mu sub 0 por I dividido entre 2pi. De la ecuación 2, de igual manera, ¿no? ¿Cuánto sería el ángulo tita para un conductor de longitud infinita? Para un conductor de longitud infinita, tita sería igual a 90 grados, ¿no? Aquí vendría 90 grados, 90 grados, ¿no? Seno de 90 grados va a ser, perdón, alfa 1 y alfa 2 sería igual a 90 grados, por lo tanto, seno de 90 grados va a ser 1. Igual manera van a obtener que el campo magnético se reduce a esa expresión, mu sub 0 por I dividido entre 2pi. Entonces, solo como apunte, ¿no? Decimos, si quieren considerar, consideren la ecuación 2, ¿no? Para un conductor de longitud infinita, acá voy a anotar, alfa 1 va a tender a 90 grados y alfa 2 va a tender también a 90 grados. Si el conductor es de longitud infinita. Igual de la segunda ecuación, obtienen el mismo resultado. Seno de 90 más seno de 90 va a ser 2 y se obtiene esa ecuación. En esta última ecuación es interesante observar el siguiente detalle. Esto es 2pi. Aquí hay una... Por favor, vamos a corregir algo, porque en esta ecuación hay algo que quiero resaltar, pero ya no puedo. En esa parte del procedimiento, el término A con A cuadrado del denominador, hemos obviado, aquí lo voy a colocar A, 4pi A, aquí también A, lo voy a aumentar, 4pi A, 4pi A, y esto es 2pi A, por si acaso acá, ¿no? 4pi A, 4pi A, ¿no? Y acá el término A, ¿no? En el último resultado ya me parecía raro. ¿Por qué? Porque en esta última ecuación para un conductor de longitud infinita se observa que el campo magnético B es función de la corriente y del término A nada más, ¿no? Porque mu sub 0 es constante, 2pi es constante. Si la corriente es muy grande, entonces el módulo del campo magnético va a aumentar. Si nos vamos alejando del conductor, recuerden que la distancia A es la separación entre el punto P y el conductor, ¿no? Esta distancia A. Si nos alejamos mucho, entonces si A tiende a infinito, entonces el campo magnético B va a tender a cero. Cuando estamos muy alejados del conductor, el campo magnético se va reduciendo. También podemos observar en esta ecuación, en esta última ecuación, que el campo magnético es solo función de A. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de una circunferencia de radio A que rodea a un conductor, el campo magnético va a ser constante. Por lo tanto, yo puedo construir una trayectoria circular, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Si tengo una circunferencia, a ver si me sirve esto. De esta manera voy a construir una trayectoria circular que rodea a un conductor un poco más grande con fines didácticos. Y acá voy a colocar el conductor, voy a moverlo esto para que esté al centro, solo con fines didácticos. Y supongo que este es un conductor que está transportando una corriente
en este sentido, una corriente I. Entonces, esta es una circunferencia de radio A. Lo voy a hacer con líneas punteadas. El radio de esta circunferencia es A. Entonces, en esta circunferencia que rodea al conductor de radio A, se va a generar líneas de campo magnético del mismo módulo, dado por esta ecuación. Puedo calcular con esta ecuación a una distancia A el campo magnético. Digamos que B me da 2 teslas. Recuerden las unidades de B. Entonces, ese campo magnético va a tener el mismo módulo alrededor de esa trayectoria circular. Y por la regla del pulgar derecho, como hemos observado en la parte teórica, en este punto el campo magnético tendría este sentido, acá va a tener este sentido, y aquí de color negro voy a dibujar esas líneas de campo magnético con fines didácticos. B ahí va a estar, aquí B va a estar así, aquí tendría ese sentido B, y aquí tendría ese sentido B. Ahí el campo magnético va a estar dando vueltas y va a tener un módulo dado por esta expresión. B igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por A. Un módulo constante. Entonces, alrededor de esa trayectoria circular va a estar dando vueltas un campo magnético con ese módulo. Entonces, acá mostramos en este ejemplo el uso de la ley de Biot-Savart. ¿Cuál es el procedimiento? Siempre identificando los elementos DL, R vector unitario y R distancia, y luego tratando de que esta integral se vuelva en una integral escalar, vamos a determinar el módulo de DL vectorialmente R, si se puede. Y si no se puede, bueno, ya hay que integrar utilizando las reglas del álgebra vectorial. Entonces, ese sería nuestro primer ejemplo utilizando la ley de Biot y Savart. Consultas con relación a la solución de este primer ejemplo. Entonces, con este ejemplo se obtienen las ecuaciones 1, 2 y la ecuación 3. La ecuación 1 me permite calcular el campo magnético en función de sus dimensiones L1 y L2. La ecuación 2 en función del ángulo alfa 1 y alfa 2. Y la ecuación 3 es para un conductor de longitud infinita. O sea, quiere decir que L tiende a infinito. Entonces, y ahí se obtiene 3 ecuaciones que posteriormente vamos a utilizar. La segunda ecuación se utiliza más, ¿no? También, pero en el caso que sea necesario, tienen que utilizar la ecuación 1. Acá arreglaremos mu sub 0 por I, ¿no? En esta ecuación acá, mil disculpas, para que esté claro. Consultas con relación a este ejemplo que se ha planteado. Unos 2 minutos voy a dejar esa imagen en la pantalla para que ustedes puedan realizar consultas, tomar apuntes de las partes que crean importantes.
considero que este primer ejemplo todos deberían de conocer el procedimiento de la determinación del campo magnético de un conductor rectilíneo. Luego vamos a considerar la determinación del campo magnético de un conductor que tiene una forma circular, para que posteriormente se pueda determinar el campo magnético para una combinación, ¿no?, de conductores rectilíneos y circulares. Por ejemplo, un cuadrado va a tener 4 conductores rectilíneos, un triángulo. En el centro pueden pedirme calcular el campo magnético. Para un conductor que tiene en la parte superior una forma circular y en la parte inferior una forma de un cuadrado, ¿no? Me pueden pedir calcular el campo magnético en el centro. En algún examen, ¿no? Solo como aclaración, por ejemplo, si revisan los exámenes pasados, había figuras de este tipo, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos una especie de un cuadrado de lados A, y en este punto también así había una distancia, esa sería A medios, ¿no? A medios, y me piden calcular el campo magnético en el punto P. Entonces hay que dividir en segmentos, ¿no? Este segmento y estos segmentos, y la parte circular, ¿no? El día de mañana vamos a observar cómo determinar el campo magnético de un segmento circular. Entonces ya vamos a poder determinar el campo magnético en el punto P como la suma, ¿no?, de los campos magnéticos generados por este segmento y este segmento. Y generalmente se coloca en función del ángulo, les comentaba, porque para el segmento 1, digamos, este segmento, voy a trazar seguramente estas líneas, ¿sí? De esta manera, de tal manera que voy a determinar los ángulos alfa 1 y alfa 2. Si la corriente está circulando en este sentido, digamos así, en esta espira, entonces alfa 1 sería igual a 0 grados, y alfa 2, aquí lo vamos a poner, alfa 2 tendrá un ángulo, tendríamos que determinar alfa 2, ¿no? Alfa 2 podemos determinar en esa figura aplicando funciones trigonométricas. Entonces ya podemos determinar utilizando esta ecuación, B es igual a B1, va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por A, que sería la longitud, seno de alfa 1 más seno de alfa 2. Esta ecuación hay que adecuar al problema, ¿no? Más o menos ese va a ser el procedimiento. Por lo tanto, es importante determinar inicialmente las formas de campo magnético generado por conductores rectilíneos, y el siguiente ejemplo, vamos a considerar un conductor que tiene una forma circular. ¿Puedo continuar? ¿Me están siguiendo? Sí, ingeniero. Muchas gracias. ¿Alguna consulta con relación a este ejemplo? ¿Alguna parte que quieran que les aclare? Porque quisiera iniciar el siguiente ejemplo, pero faltan 3 minutos para las 3 de la tarde. Por lo tanto, vamos a concluir con esta imagen, con este ejemplo, esta clase. El día de mañana vamos a plantear unos 3 ejemplos más, esperemos que nos alcance el tiempo, y posteriormente vamos a observar otra ley que me permite realizar estos mismos cálculos, que es la ley de Ampère, pero un poco más sencilla, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus restricciones de aplicación, ¿no?, como vamos a observar posteriormente. Bueno, vamos a terminar acá la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana.